¿Qué poder religioso apóstata identifican las profecías bíblicas como las madres de las rameras? Intentaré en esta mañana eh, leer y reflexionar algunos conceptos de la investigación de un teólogo llamado Cristian Álvarez Zaldúa. No sé si estará en funciones ministeriales o en investigación teológica, donde hace un resumen de cómo es Babilonia bíblica y me voy a remitir a intentar llevar a lo que es Babilonia política en materia de América y a la vez eh, ver si se puede ayudar un poco a Roma e Italia, que han informado hace unos minutos, hace algunos pocos minutos, de que tienen la firme convicción de intentar luchar para ya no ser Babilonia. Sería casi un milagro, pero de los que no hubo en la historia política, el de que puedan llegar a ser nuevamente un pueblo europeo, sabiendo que ya están bajo yugo asiático y todo lo que ha sucedido durante estos más de 2000 años, pero siguen insistiendo que quieren lograrlo. Así que voy a repasar brevemente algunos conceptos teológicos, intentando de que los impíos no interrumpan en la lectura. En los símbolos proféticos bíblicos, una bestia representa a un reino. Esa bestia, según el capítulo 7 y el versículo 17 y el versículo 23, encontramos que es el lugar donde contemporáneamente han puesto el nombre con la terminación Satán. Afganistán, Pakistán, todos los lugares donde Miguel hizo pareja con Lucifer cuando cayeron del cielo y Lucifer se deshizo de tanto pecado, pero Miguel quedó transfigurándose, personificándose, haciendo falsos milagros, multiplicando las masas. Algunos ya directamente compraron armas y andan en falsas patrias, yo creo que son algunos autos. Y ese lugar específico, Babilonia, el eje de Babilonia, el comienzo de Babilonia, encontramos allí en todo lo que sea en, en los vecinos de China y de Mongolia, los famosos gasistas en aquel lugar, en el imperio persa, medo persa. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 al 3, describe a la ramera sentada sobre una bestia escarlata. Esta misma bestia apareció en el capítulo 13, pero será una continuación de una serie profética que debe comenzar con el capítulo 12, el versículo 3 y 4, dice este autor. Se describe al dragón esperando el nacimiento del hijo varón de la mujer, y durante las guerras, lo que ha intentado Medo-Persia, aparte de esas sirenas, fue intentar hacer creer de que el hijo varón que había nacido era Biogénesis Santiago, y a él era que se lo debía perseguir. Fueron todas interpretaciones que intentó el reino Medo-Persia, satelital, de intentar matarme por deshacimiento por haber nacido por parte de mi papá, Biogénesis Santiago bíblico. Ese niño, hijo varón, nacido de la mujer, se refería específicamente en la historia de Jesús, para devorarlo tan pronto como naciese, y vimos que hubo una persecución y que mataron un montón de niños y Jesús pudo zafar en aquel momento. En principio, esa persecución, esos vientos adventum, fue Babilonia, en los cuales los gobiernos que estaban en aquel momento dirigidos por el Imperio Romano Papal, el Imperio Romano Imperial, sufrían la gobernabilidad de los vientos que llegaban
desde el imperio medo-persa. El instrumento que utilizó para destruir al Mesías en aquel momento, tan pronto como nació, fue el Imperio Romano, que en primera instancia actuó mediante Herodes, según dice Mateo capítulo 2, versículo 1 al 18. En el capítulo 13 de Apocalipsis aparece otra bestia. Diferente forma, pero con las mismas características del dragón de Apocalipsis 13.1, que pueden repasar después en sus Biblias. Esta bestia recibe del dragón su poder, su trono y su autoridad, según dice el versículo 2. Ahí fue cuando directamente Roma geográfica empezó a caer totalmente en manos del imperio babilónico. Empezaba Roma imperial, India, Pakistán, Afganistán, inclusive y posiblemente Irán e Irak, y Miguel y todos sus policías a instaurarse totalmente en el gobierno romano, entendiendo de que tienen una biogénesis europea donde son casi de lucir mis corbatas, muy finos, muy aplicados, son algo parecido a la gente de Ucrania, y el imperio llegó, Miguel se asentó, los milagros sucedieron y cuanto menos se dieron cuenta tuvieron europeos que fueron personificados iguales o semejantes. Esa bestia que recibió el poder, el trono y la autoridad en el versículo 2, se asentó allá de manera papal. ¿Qué poder heredó Roma imperial? El poder, el trono y la autoridad. Y aquí habría que hacer una reforma. Roma imperial no heredó absolutamente nada de Roma papal. Quiere decir de que el poder papal es una autoridad independiente de Roma, independiente del imperio medo-persa. Es casi imposible por ciencias criminológicas, es casi imposible por los pecados que ha militado Roma papal e imperial, Roma papal Roma y Roma imperial India y todos esos nazistas allí de Medo-Persa, inclusive Argentina y todos los aliados aquí en América. Es imposible casi desprenderlos, pero creo que es bueno publicarlo de que están intentándolo. El único poder que en el siglo IV recibió el poder imperial o la capacidad de hacer lo que le placiese, porque así les decía Miguel a los romanos, el asiento geográfico era la ciudad donde gobernaban los césares, la autoridad, la capacidad de imponer a otros la voluntad, y fue así como se creó Roma y el papado. Y el paganismo cedió su lugar al papado, que no fue otra cosa lo que hoy se conoce por el paganismo. La bestia de Apocalipsis 13 y 17 representan al poder papal. En el capítulo 13 se habla del aspecto religioso del papado, que está representado por la bestia, mientras que en Apocalipsis 17 se diferencian la bestia del aspecto político, que es la mujer, que la mujer es el aspecto religioso. Y acá es imperante hacer una diferencia en el contexto de lo que es una aplicación homilética y lo que es un aspecto religioso aplicable a la eclesía. Babilonia, la madre de las rameras, es obvio que tiene hijas y se refiere a sistemas religiosos apóstatas y falsos que han pervertido la voluntad de Dios, según Apocalipsis capítulo 18 y versículo 2. Entonces, lo que hizo Roma, con Roma imperial, Roma papal, se juntaron y fueron creando sectas de tal manera de que el objetivo homilético y a la vez el objetivo sincretista eran las hijas. Era quedarse con las hijas. Era violar hijas. Era usar hijas. Y aquella supuesta iglesia pura madre papal era quien representaba a toda la pureza de las hijas a través de las sectas y las denominaciones.
Detrás de esos marionetas, lamentablemente estaba el imperio medo-persa, que nunca hizo otra cosa que violar, violar y violar. Mateo, el capítulo 7, el versículo 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces la declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Dice Mateo el capítulo 7, el versículo 21 al 23. Juan el capítulo 4, el versículo 23 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Y ahí está, encontramos en los recuerdos de muchos graduados los momentos inolvidables que vivimos en los sistemas que Roma creó acá en América, y que por la noche se hacían lo que realmente eran: Roma, imperio persa, invasores forajidos, Roma papal, iglesia madre de rameras. Se fue terminando, se fue destapando. América ha decidido dejar de engañarse. Ha sufrido 5 guerras y una sexta allá, que Roma, que el imperio imperial, vecinos de Ucrania y de Rusia, no han podido detener. Después de un mes ya va menguando aquella guerra. La verdadera